Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno siempre pedirá al Poder Judicial que trabaje con apego a la ley y con respeto a los procedimientos para que haya justicia, porque tiene independencia, pero no es una isla. El mandatario indicó que al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando hay casos que consideramos que no se apegan a las normas y que además significan a todas luces injusticias, se le informa de toda la actuación de los jueces. Aunque se molesten, vamos a seguirlo haciendo. Y es que en los últimos meses el Poder Judicial ha dado amparo a personajes como Carlos Romero de Champs, Emilio Lozoya, y podría rebajar la condena a Javier Duarte de Ochoa, entre otros casos más. Y para conversar sobre estos casos, en este instante hacemos contacto vía telefónica con el doctor Jaime Cárdenas Gracia, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días, doctor Cárdenas. Buenos días, gusto en saludarlos, Maru y Manuel, y al auditorio también que escucha Radio Educación. Muchas gracias. Bueno, con lo sucedido, doctor, en Baja California, el Poder Judicial se podría enfrentar a un reto de legalidad. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Sí, mire, el caso de Baja California y otros casos que han aparecido en la República, por ejemplo, esto reciente del estado de Tabasco, la inminente aprobación de una ley que es conocida como la Ley Garrote, que tiene por propósito reprender o limitar el derecho de manifestación. Seguramente serán leyes o normas que llegarán a estudio de la Suprema Corte para que la Corte determine qué tan constitucionales son esas normas, tanto la ampliación del plazo del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, como esta ley de Tabasco o cualquier otra disposición legal, reglamentaria. La Corte tiene obligación de valorar si las leyes son constitucionales o no. Y en cuanto al otorgamiento de amparos a personajes que en la opinión pública tienen cuentas que saldar con la justicia, doctor, ¿qué le parece? Bueno, mire, a mí a veces me parece muy errático el comportamiento del Poder Judicial Federal. El Poder Judicial Federal, de hecho, se ha movido históricamente con un margen de, sobre todo en los últimos años, de independencia y de ausencia de escrutinio público a las resoluciones que emite. Por ejemplo, en el año 2017, la Corte emitió un criterio para restringir la posibilidad de que el Ministerio Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera, en fin, ese tipo de instituciones pudiera obtener información bancaria o fiscal sin autorización del juez. La Corte consideró que si no había autorización judicial, esa información era inválida, era prueba inválida en los juicios. Por ese motivo, muchas personas han obtenido su libertad. Se dice que, por ejemplo, que en el caso Duarte, el Ministerio Público pactó con los abogados de Duarte el procedimiento abreviado y la sentencia tan corta que se le fijó a Duarte en años de prisión, porque sabían que de llegarse a un procedimiento ordinario con una sentencia firme, posiblemente el juez hubiese invalidado las pruebas, señalando que éstas habían obtenido las pruebas bancarias que inculpaban a Duarte sin la autorización del juez. Entonces, la Corte y los tribunales en general federales mexicanos suelen cambiar los criterios, y al cambiar los criterios judiciales, sin explicarlos, sin justificarlos debidamente, no solamente en el juicio, sino ante la sociedad, pues favorecen a personajes o a personajes de la vida pública, de la vida política, de la vida empresarial o de la vida sindical, y para el resto de nosotros, las personas que estamos alejados de ese mundo, pues nos parece inexplicable. Entonces yo veo mal ese comportamiento de la Corte.
la Corte requiere tener una actitud más pedagógica frente a la sociedad para explicar el cambio de criterios. Pongo un ejemplo escandaloso, por ejemplo, y reciente que todos tenemos en mente. Cuando la Corte concedió la suspensión en las acciones de inconstitucionalidad respecto a la Ley Federal de Remuneraciones, donde acaba de dictar ya sentencia y consideró que algunos artículos de esa ley eran inconstitucionales, bueno, la ley que regula ese tipo de procedimientos, acciones de inconstitucionalidad, indica que no se concede o no se debe conceder en esos procedimientos suspensión alguna. En cambio, la Corte, como tenía que ver con sus intereses gremiales, determinó la suspensión. Hay que decir que nunca en la historia de las acciones de inconstitucionalidad en México, de 1994 hasta el año en que se otorgó esa suspensión, que creo que fue el año pasado, pues la Corte nunca había otorgado una suspensión. Claro. Pero cuando se trató de sus intereses gremiales, pues sí, de la posibilidad de que se disminuyeran los sueldos de los ministros, de los magistrados, de los jueces, concedió esta suspensión. Entonces, algo muy delicado que hay en la Corte es esto, el cambio de criterios interpretativos, lo que llamamos nosotros los abogados jurisprudencia, el cambio de jurisprudencia, la transformación de la jurisprudencia, que no quedan claras las razones, los argumentos de por qué cambió esa jurisprudencia, y también discutir el cambio de jurisprudencia a quién va a beneficiar, a qué grupos sociales, a qué grupos económicos. Entonces son decisiones que desde luego no son inocentes, que tienen un fondo y que una pretensión o un propósito de beneficiar o perjudicar a ciertos sectores sociales o económicos del país. O sea, ahí hay un problema en esa comunicación con la sociedad para explicar los cambios de criterio judicial. Doctor, y con todo esto que ha mencionado, muy importante, pues, ¿qué plantea esta cuarta transformación? ¿Cuáles serían los principales retos para contener, pues, al Poder Judicial, doctor? Pues yo creo que son en dos vías, mire. Yo creo que una vía muy importante es la vía en la que ha insistido el presidente, la vía de la austeridad republicana, la vía de la austeridad, de la disminución de los excesos en privilegios que tienen los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Como sabemos, los servidores públicos mejor pagados del país son los del Poder Judicial Federal y se resisten, son los que han promovido el mayor número de amparos, por ejemplo, en contra de la Ley de Remuneraciones, se resisten a ver disminuido sus privilegios. Hace algunos días, hablando con un magistrado federal, me comentaba que, por ejemplo, un privilegio que tienen es que con cargo al erario, los jueces y los magistrados, y no se diga los ministros, pueden, por ejemplo, comprar bienes en los supermercados y eso es después reembolsado por el Consejo de la Judicatura, es decir, les pagan el súper a los jueces, a los magistrados. Y me decía él, no preocupado, pero me decía que ya esa política va a cambiar, creo que ahora en el mes de octubre, donde ya no se otorgará ese beneficio a los jueces y magistrados, donde el propio Poder Judicial les pagaba el supermercado, ¿no? También me hablaba, por ejemplo, del seguro de gastos médicos mayores, como lo contrataron bianualmente, termina el contrato también a finales de este año, entonces ya no tendrán el seguro de gastos médicos mayores o el seguro de separación individualizada. Es decir, tenían muchos privilegios, han tenido y aún gozan de ellos históricamente, además de sus altos salarios. Entonces, ahí hay una vía, tienen que ser un poder mucho más austero, mucho más discreto, todas sus prestaciones deben hacerse públicas y compararse con las del resto de la administración pública federal, con las del Poder Legislativo, con las prestaciones que reciben los funcionarios de los órganos autónomos. No pueden ser una ínsula administrativa
que administra a su favor gremialmente los privilegios salariales o prestacionales. Y luego la otra vía es la jurisdiccional, la vía judicial, la vía de los criterios, la que le comentaba. Mire, por ejemplo, se dice, esto es algo que hay que comprobar, que el anterior consejero jurídico de la presidencia con el presidente Peña Nieto, el licenciado que se llama Humberto Castillejos, pues él determinó por conveniencia para proteger a la clase política del PRI que los jueces penales y los magistrados penales del primer circuito, que son los de la Ciudad de México y parte del Estado de México, pues él tuviera algún tipo de opinión o de intervención en la determinación de quién está en esos sitios como juez o magistrado de carácter penal. Desde luego, la idea de Castillejos era beneficiar a los funcionarios priistas que fuesen acusados o imputados por algún delito y que el caso lo viera un juez o un magistrado amigo. Entonces, hay una serie de cosas que hay que realizar. Esto se llama el cambio de adscripción, ¿no?, a lo que los magistrados y jueces federales se resisten mucho. Un juez federal o un magistrado, al igual que un embajador o otros funcionarios públicos, no puede permanecer en un estado muchos años, porque genera vínculos, relaciones con los sectores poderosos de esa entidad. Entonces debe haber una transitoriedad en el tiempo que ocupan el cargo, 3, 4 años, y después que los cambien de adscripción. Entonces es una serie de medidas que se deben de tomar. El propio Poder Judicial sabe cuáles son, las debe tomar el Poder Judicial para que el Poder Judicial esté a tono con este proceso de cuarta transformación. Bien, doctor Jaime Cárdenas, agradecemos enormemente esta intervención para las audiencias de Radio Educación. A ustedes, Maru y Manuel, buenos días. Buenos días. El doctor Jaime Cárdenas es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15. Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso.